Reciban todos un cordial saludo. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia nos propone un texto tomado del evangelista Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Este pasaje se encuentra en el inicio del recorrido de Jesús hacia Jerusalén, donde vivirá la etapa final de su misión en la cruz y la resurrección. El texto está precedido por la confesión de Pedro, en la que Jesús le ha reconocido como roca, pero a quien inmediatamente después le llama Satanás, por ser piedra de tropiezo para él. En la escena que hoy nos corresponde, el Señor se transfigura ante sus discípulos, entre ellos Pedro. Es evidente que el autor quiso realizar una estructura concéntrica, dejando elementos que se contraponen en los extremos del texto para enfocar el centro de lo que desea destacar, a saber, las palabras que proceden de la nube en el versículo 5. Los elementos que coinciden en los extremos son los siguientes. En el versículo primero, donde dice el narrador que estaba Jesús junto a Pedro, Santiago y Juan y los lleva arriba hacia una montaña, se va a contraponer con el final en el versículo 9, donde Jesús nuevamente está con ellos, pero ahora bajando de la montaña. Luego está Jesús con Moisés y Elías transfigurado en el versículo 2 y 3, y por el contrario en el versículo 8 aparece a solas. En el versículo 4, Pedro se atreve a hablar a Jesús con la intención de construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, mientras que en el versículo 6, tras escuchar la voz procedente de la nube, los discípulos caen sobre su rostro y temen grandemente, evidenciando que el arrojo del versículo 4 se ha perdido. Finalmente, se llega al versículo 5, que es la acción que hace movilizar toda la escena, por cuanto es la que genera que se trasladen de lo alto de la montaña hacia la parte baja, lo que hace que Jesús pase de estar con Moisés y Elías a encontrarse solo, y lo que cambia el arrojo de Pedro al enorme miedo, el cual ciertamente Jesús pedirá que sea superado. El texto, además de tener claras referencias al mismo Evangelio de Mateo, por ejemplo, al pasaje del bautismo y el de las tentaciones al inicio del texto, o al de la resurrección al final, tiene dos referentes importantes, uno temporal al inicio cuando se habla de los 6 días y otro geográfico al hablar de la montaña, los cuales pueden estar relacionados con el libro del Éxodo en diferentes pasajes. Por ejemplo, con el capítulo 19, donde Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí, además de ordenarles trabajar 6 días y descansar en el séptimo. También en el capítulo 13 del mismo libro del Éxodo se habla de la preparación para la Pascua, que dura 6 días, en el que comen pan sin levadura para concluir con la celebración en el día séptimo. Un texto adicional y ciertamente no menos importante para comprender el pasaje de la transfiguración se encuentra en el Éxodo 24, donde la gloria del Señor desciende sobre el monte Sinaí. La nube, que es manifestación del Señor, cubrió la montaña durante 6 días y al séptimo Dios llamó a Moisés desde la nube para hablar y darle indicaciones. El Señor básicamente le va a pedir a Moisés que recoja ofrenda generosa del pueblo, todo tipo de materiales, para la construcción de un santuario, de un tabernáculo, para habitar él o acampar en medio de su pueblo. Respecto a Elías, nos relata el primer libro de Reyes en el capítulo 19 cómo el profeta huye al monte Horeb por miedo a las amenazas de Jezabel, y estando allí el Señor se revela, a lo que el profeta reacciona cubriéndose el rostro. Teniendo presente estas cuestiones, se puede decir que Mateo hace una reinterpretación de algunas teofanías o manifestaciones de Dios clásicas del Antiguo Testamento por medio del uso de referentes muy similares a los que allí aparecen. Por esto la importancia de la aparición de Moisés y Elías en la escena, con la particularidad que el evangelista quiere dar un giro a las grandes manifestaciones de Dios al pueblo judío, centrándose ahora en la resurrección. Por eso recurre en 2 ocasiones al término egeiro, la primera de ellas en el versículo 7 y la segunda en el versículo 9. Egeiro es lo que traducimos como resucitar. Si el centro es el versículo 5,
donde el Padre invita a que se escuche a Jesús como antaño se escuchó a Moisés y a Elías, la particularidad es que Él no es un profeta como Moisés o Elías. Él es su Hijo amado que le llena de satisfacción. Al ser el Hijo, el Padre lo resucitará y lo glorificará. Esto se ve reflejado en el texto de Mateo en el uso del verbo metamorfoze en el versículo 2, que se debería traducir como fue transfigurado, en una alusión a que es Dios quien glorifica a su Hijo. Y también el verbo auristo subjuntivo de voz pasiva egerce en el versículo 9 para mostrar que es Dios quien resucitará a su Hijo. Los discípulos no comprenden lo que ocurre y en la persona de Pedro muestran que se identifican con las revelaciones dadas al pueblo de Israel, pero cuando Dios revela a su Hijo, se atemorizan, ante lo cual Jesús les comparte lo que el Padre le dio, la resurrección, ya que en el versículo 7 les dice egércete, del mismo verbo egeiro en auristo de imperativo en voz pasiva, que en este caso se puede traducir como sed levantados o más exactamente sed resucitados, con lo que Jesús les muestra que Dios a ellos también los resucitará como lo ha resucitado a Él, y así, con la esperanza de la resurrección, todo temor se ha de disipar. El texto claramente es pospascual. Refleja una tradición que se formó después de la resurrección de Jesús y con este el autor desea animar y brindar esperanza a los seguidores del Señor temerosos por su ausencia, con la esperanza de la resurrección tal como lo dice otros textos del Nuevo Testamento y también algunos pasajes apocalípticos extrabíblicos como el caso del segundo libro de Baruch, libro en el que, a pesar de no ser canónico, se nos habla de la resurrección de los fieles. Así que, hermanos, la invitación es a que en este tiempo de Cuaresma sea para nosotros de esperanza en la resurrección que Dios nuestro Padre ha dado a Jesús y también nos dará a nosotros. Un domingo de paz y bien para todos.